Bien amigos, hoy es 14 de enero de 2016. Bien, sigo con este tema del dolo y el error. De acuerdo a la conferencia que hiciera el 30 de diciembre del año pasado, dolo y error, y tiene que ver con un documento escrito por el profesor Diego Araque, profesor de la Universidad de Medellín en Derecho Penal, en la revista de Derecho Penal Contemporáneo de Legis, del trimestre que acaba de terminar, y que se titula entonces Consideraciones sobre la configuración del dolo y el error en el derecho penal colombiano. Él apunta pues concretamente dice que el presente artículo aborda el tratamiento del dolo en la legislación penal colombiana a partir de una interpretación del artículo 22 del Código Penal, que incluye la conciencia de la ilicitud del acto, con lo cual se propone una teoría unitaria del error, según la cual este en todos los casos afecta la configuración del injusto penal. Bien, antes de continuar, de todas maneras voy a corregir unos errores que en el audio pasado quedaron consignados, por ejemplo en el minuto 24 segundos, en el que dije que el artículo 32, numeral 11, sobre el error de prohibición, acogía la legislación colombiana acogía en cuanto a ese punto la teoría estricta de la culpabilidad, lo cual no es cierto, porque realmente es la teoría limitada de la culpabilidad. Igualmente dije al minuto 28.36, me refería al artículo al numeral 32, pero era artículo 32, numeral décimo, en cuanto a que estaba diciendo pues en relación con el error de tipo, también de la teoría de la culpabilidad, pero haciendo la aclaración pues que en ese punto también obedece pues a esa interpretación de según esta orientación finalista. Igual también dije en el minuto 36.54 segundos más o menos, estaba hablando del error de prohibición indirecto, y entonces dije pues que este se sancionaba con dolo atenuado, cuando no es así, porque el error de prohibición indirecto se soluciona en la legislación actual, artículo 32, numeral décimo, como un error de tipo, y eso pues también lo hace al final les leía el documento del profesor en ese punto. Pues bien, para volver otra vez a ahondar un poco más algunos aspectos que considero de especial interés y importancia en este documento escrito, voy a ir más allá, voy a profundizar más para que quede con más claridad el tema. De igual manera, estuve revisando el documento, un documento escrito por la profesora Yamila Facuri Gómez, quien es catedrática de la Universidad de Pompeu Fabra de Barcelona, España, pero también ella es docente en la Universidad de los Andes en Bogotá, y el documento se titula Teoría del dolo versus teoría de la culpabilidad, un modelo para afrontar la problemática del error en derecho penal. Vamos a mirar allí también la importancia en cuanto pues al documento que también el artículo que escribe el profesor Diego Araque, cuando habla pues de unificarse una teoría del error frente pues a la legislación penal colombiana según ese contexto. Bien, aquí pues tengo acá en el tablero, para ir entrando pues un poco más en materia, aquí aparece el tema de la teoría del dolo y la teoría de la culpabilidad, cómo se maneja estos esquemas en este esquema del delito, y me apoyo pues en un cuadro que aparece en el libro del profesor del doctor Moyer Angulo Betancourt sobre
Curso de Derecho Penal, Esquemas del Delito, ¿no? Segunda edición de 1993. Pues prácticamente en ese recuadro aparece la teoría del dolo, pues dice que el conocimiento de la antijuricidad pertenece al dolo, según esta teoría, de acuerdo pues a lo que estábamos viendo en el documento del profesor Araque cuando se refería a esos esquemas clásico y neoclásico del causalismo y el esquema neocantiano, pues en cuanto pues a como consideraban el dolo, este estaba como uno de los elementos de la culpabilidad, y entonces ese dolo es conocimiento, o sea lo cognitivo o intelectivo, además de eso la voluntad y además la conciencia de la antijuridicidad. Eso estaba dentro de este esquema manejado pues como un elemento de la culpabilidad. Por eso entonces manejaban dos teorías, la teoría estricta y la teoría limitada. La teoría estricta de teoría del dolo dice que la conciencia hace parte del dolo y debe ser actual. Eso lo voy a explicar más adelante. Debe ser actual. Esa conciencia hacía parte entonces del dolo. La teoría limitada de la teoría del dolo dice que para la existencia del dolo es suficiente el conocimiento potencial. Esto tiene relevancia porque el artículo 32 del numeral 11, que maneja pues el error de provisión para la legislación penal colombiana actual, pues en el inciso final advierte el código que para estimar cumplida la conciencia de la antijuridicidad basta que la persona haya tenido la oportunidad en términos razonables de actualizar el conocimiento de lo injusto de su conducta. Por eso entonces hago alusión allí y resalto lo que aparece pues en este recuadro del profesor Nodier Agüero de Tancur. Ahora, teoría de la culpabilidad. Según esta teoría de la culpabilidad, ya con el esquema finalista, se dice que la conciencia de la antijuridad no hace parte del dolo. Recordemos que entonces con Hans Berset pues se pasó este asunto del dolo como elemento de la culpabilidad a ser parte de la tipicidad, y entonces se conoce como la tipicidad subjetiva. Si bien es cierto en la teoría del dolo, en el esquema anterior, el dolo era conocido como un dolus malus, mientras que en este nuevo enfoque, al pasar el dolo al tipo subjetivo, es el dolus bonus. Bueno, la conciencia de la antijuridicidad o la conciencia de la ilicitud quedó como un elemento más de la culpabilidad, junto con la imputabilidad y la exigibilidad. Y ahí sí entonces se plantean dos teorías, una estricta y otra limitada, cómo soluciona el problema del error. Entonces, según la teoría estricta, el error de tipo se resuelve así: si es invencible, se debe absolver. Se absuelve porque no hay tipicidad, ¿no? Toda vez que hablamos pues de que no hay, como el dolo está en el tipo subjetivo, entonces no hay tipicidad y por ende entonces se absuelve. Si es vencible, entonces queda el remanente, que es el culposo, siempre y cuando exista ese tipo penal. Toda vez que vuelvo otra vez y digo que como no desaparecería el dolo si es vencible porque está en el tipo, entonces lo que queda es el culposo, siempre y cuando esté ese tipo penal señalado como tal. Ahora, frente al error de prohibición en la teoría estricta de la culpabilidad, para lo que es invencible se debe absolver porque no hay culpabilidad.
Pero si es vencible ese error de prohibición, recordemos que el error de prohibición es la contracara de la conciencia de la antijuridicidad. Por lo tanto, entonces, se dice que subsiste el dolo, pero un dolo pues del rango atenuado para el error de prohibición según la teoría estricta. Y viene entonces la teoría limitada. Recordemos que en la teoría limitada hablamos pues del error de prohibición directo y el error de prohibición indirecto. Y entonces para el error de prohibición directo, que es el que bueno, aquí aclaro lo siguiente: el error de prohibición indirecto, para ir descartando, el indirecto es el que le refería sobre la existencia de unas causales objetivas que por error se piensa que están siendo agredidos. Ya hablamos de la defensa putativa. Por ende, entonces, ese es un error de prohibición indirecto, y actualmente en la legislación penal colombiana pues se debe resolver como un error de tipo, porque esa es la posición que tiene la teoría limitada de la culpabilidad. Y ahí por eso dice aquí, error indirecto, error de prohibición indirecto, si es invencible se debe absolver, pero si es vencible entonces sancionará como culposo si existe ese tipo penal como tal. Mientras que el error de prohibición directo, entonces si es invencible se absuelve, y si es vencible entonces subsiste el dolo, pero un dolo atenuado. Y como ese tiene que ver es con la conciencia de la antijuridicidad. Ya decimos que la conciencia de la antijuridicidad no hace parte del dolo, pero entonces subsistiría esa conciencia de ese dolo, pero de manera atenuada. Entonces, frente al error el profesor Diego Araque aquí trae unos ejemplos en relación con el error de prohibición directo y el error de prohibición indirecto, ¿no? Entonces dice, por ejemplo, acá en su página 89 del libro que les acabo de mencionar, dice que conforme a la teoría de la culpabilidad en materia de error antes mencionada, el error de prohibición, dependiendo de si recae sobre una norma prohibitiva o permisiva, admite una clasificación entre error de prohibición directo e indirecto, ¿no? Directo e indirecto. En el primer caso, cuando se trata de normas prohibitivas, el error de prohibición directo puede ser sobre la existencia de la norma. El sujeto desconoce la prohibición. Puede ser sobre su vigencia. O sea, el autor considera erradamente que la norma ya no produce efectos jurídicos. 2. Sobre su interpretación. El agente realiza una interpretación completamente errada de la disposición penal. Entonces, uno sobre existencia de la norma, un error de prohibición directo sobre su vigencia y otro sobre su interpretación. Error de prohibición directo que de darse, si es invencible se debe resolver, pero si es vencible entonces se sanciona con dolo atenuado. Por eso les traje en a colación el caso del general Jaime Humberto Uzcategui, condenado a 37 años por el caso de Mapiripán, y en el que entonces el salvamento de voto de los 4 magistrados era tratando de darles a aprobar pues por sala mayoritaria la posición de que había un error de prohibición directo, porque el general pudo haberse equivocado en lo que tuvo que ver, en lo concerniente en esa conducta de tipo de comisión por omisión frente a los deberes de salvamento que debía desplegar. Una confusión que pudo haberse dado por el caso pues, de que operaban al mismo tiempo 2 brigadas que dependían de la de 2 brigadas móviles que dependían de la de él. Entonces se planteó la posibilidad de que se le condenara, pero con dolo atenuado. Sin embargo, la sala mayoritaria, 5 magistrados, como le expliqué, pues vencen a los otros 4 y dicen que no, efectivamente no hay lugar a ello.
Y ahí también aclaré que si de pronto se dudaba sobre un error sobre la posición de garante, es un error ubicado en el tipo penal. Es un error, pero eso no fue lo que se manejó, porque se descarta de plano que el general, bajo ese conocimiento y esas calidades especiales como general de la República, de acuerdo pues con lo establecido en el artículo 2º constitucional, pues obviamente que no podía excusarse de su posición de garante. Sabe muy bien que tiene que responder dentro de esa competencia institucional de que estábamos hablando en otra ocasión frente al ámbito de limitación para la responsabilidad penal según la competencia, ya sea por organización o sea por competencia institucional, de que tanto expliqué pues, y que fue materia ya despejada en otra videoconferencia en el año pasado. Entonces, cuando se dice pues el profesor Araque, el profesor Araque que dice en un segundo puesto, valga recordar, cuando la equivocación recae sobre tipos penales permisivos, es decir, que autorizan la realización del hecho, el error de prohibición indirecto puede versar sobre la existencia de dicha norma. El sujeto que cree que existe una norma que autoriza la realización de la conducta, lo cual no es cierto. Sobre sus límites, el autor por su equivocación se extralimita sobre cualquiera de los requisitos del tipo permisivo. Bueno, en el primero puede ser que considere que existe una causal de justificación cuando no la hay. En el segundo que acabo de mencionar, cree que existe la justificación, pero que está dentro de hay una extralimitación dentro de los requisitos de ello. Y la otra es sobre cualquiera de los presupuestos objetivos. La gente cree que lo van a atacar y repele la agresión, que en este caso no es real, sino supuesta o imaginada. Ese es entonces el error de prohibición, también indirecto. Miren que aquí usualmente este último que acaba de mencionar era pues traía por el asunto de Tamir Rice, el joven pues adolescente que fue ultimado por una patrulla policial en Estados Unidos y que recientemente conocieron la decisión de no imputarle cargos allá en Estados Unidos. Entonces ese fue lo que me abrió el tema en la conferencia anterior para abordar este punto del dolo y del error. Casualmente aquí, pero frente a esta situación del error de prohibición indirecto, pues yo pienso que no es tan no es tan difícil de captarlo, y más que el ejemplo que siempre le dan a uno de cuando dicen pues de que el vigilante de una entidad bancaria que días antes ha sido asaltada, llegó una persona a usuario del banco, pero él piensa que lleva un estuche, el cual lleva un taco de billar. Resulta de que el vigilante piensa que el señor abre el estuche y piensa que va a sacar un arma, y entonces le dispara y lo mata. Podríamos decir ahí entonces el caso de la defensa putativa, y así infinidad de casos. Eso es lo que estaba pasando pues puntualmente con Tamir Rice. Pero entonces allí quedaría claro entonces que siendo un error de prohibición indirecto, entonces la solución es la del artículo 32 numeral 10 de la codificación actual del Código Penal actual, que es la ley 599 del 2000. Cuando dice pues hay ausencia de responsabilidad, dice el artículo 32, cuando primero numeral 10 se obre con error invencible de que no concurre en su conducta un hecho constitutivo de la descripción típica, o de que concurren los presupuestos objetivos de una causal que excluya la responsabilidad. Si el error fuere vencible, la conducta será punible cuando la ley lo hubiera previsto como culposa. Ese es el error de tipo. Y fíjense bien que aquí pues entonces en torno a ello pues estábamos hablando de que el código nuestro actual pues acogió la teoría, se dice pues que la teoría limitada de la culpabilidad, sobre todo en el error de prohibición del numeral 11.
pero como también se puede dar un error de prohibición indirecto, que podría decir, podría darse lugar a pensar de que se debe sancionar siendo vencible como doloso atenuado, pero en realidad, según la teoría limitada de la culpabilidad, se le da la solución es por el artículo 32 del numeral décimo, que es el error de tipo. Entonces, ya eso por eso el cuadro que quise hacer acá para explicar esa situación y clarificar entonces más a fondo, porque miren que si bien es cierto el numeral 11 del artículo 32 pues, acoge la teoría limitada de la culpabilidad limitada frente al error de prohibición directos con dolo atenuado de los casos que acabo de mencionar, y que excepcionalmente y que en relación con el error de prohibición indirecto entonces hace un reenvío al artículo 32 en su numeral décimo como un error de tipo. Pero miren que la teoría estricta también de la misma teoría de la culpabilidad, una de las dos, pues frente a ese error de tipo, ellos dan la solución en esos términos: invencible, se absuelve porque el dolo no está ya ya no hace parte del dolo, pues hace parte del tipo penal, junto con la conciencia de la antijuricidad, y se debe resolver porque no hay tipicidad o es atípico. Si es vencible, entonces se elimina el dolo, pero queda el otro, que es la culpa por imprudencia. Entonces, acordémonos que son los hechos fáticos en que, por ejemplo, se van de cacería y por dispararle el cazador a un venado, no le da el venado, sino que detrás de los arbustos había una persona. Entonces, la teoría en este sentido, la estricta por lo menos, dice sí debe responder por la imprudencia porque está en la posibilidad de tener dentro de su conciencia de antijuricidad, que hacía parte de ese dolo, de resolver que el asunto podía evitarse, y entonces de responder por el grado de culpa. Ya venía esto desde la misma teoría, abordando pues la teoría del dolo con el esquema clásico y el neoclásico, pero como el Código Penal del 80, que es el decreto de ley 100 del 80, quedó pues reformado con la ley 599 del 2000. Y miren que como a nivel de información puedo decir que el Código Penal del 80, el decreto de ley 100 del 80, cuando el artículo 40 sobre causales de inculpabilidad decía no es culpable, en su numeral tercero decía quien realice el hecho con la convicción errada e invencible de que está amparado por una causal de antijuridicidad. Y allí entonces se ubique en el tema pues de las causales de justificación, convencido errada e invenciblemente de que está amparado por una causal de justificación. Podríamos decir entonces que ella obedecería al actual artículo 32 en su numeral décimo, el error de tipo. Y el numeral cuarto dice que quien obre con la convicción errada e invencible de que no concurre en su acción u omisión algunas de las exigencias necesarias para que el hecho corresponda a su descripción legal. Entonces, ahí también estaba, pues, según esto, el mismo error de tipo. Si el error proviene de culpa, el hecho será punible cuando la ley lo hubiere previsto como culposo, decía en el inciso final del numeral cuarto. Ahí venía la discusión, entonces sí se le podía dar la solución punitivamente aplicando ese inciso final del numeral cuarto al tercero. Y hubo discusiones sobre eso y seguramente hubo fallos en ese sentido. Unos consideraban de que sí, que efectivamente ese inciso final del numeral cuarto también aplicaba para el numeral tercero. Pero si vamos a ver cómo está ahora redactado el Código Penal actual de la ley 599 del 80, pues cuando dice aquí el numeral décimo, que es el error de tipo, habla de que cuando exista pues un error invencible, de que concurren los presupuestos objetivos de una causal que excluya la responsabilidad. Pero allí acordémonos lo que dice el doctor Jesús Orlando Gómez López en su teoría del delito,
que cuando habla excluir la responsabilidad cabría o daría oportunidad también a aplicar no solamente causales de justificación, sino también de exculpación. Entonces, aunque la norma, miren, no se dice nada aquí concretamente sobre causales de exculpación o de inculpabilidad, pues él dice que por analogía, dice el profesor Jesús Orlando Gómez López, que podría darse lugar a aplicación de ella. Pero precisamente entonces para ir superando todas estas situaciones desde, mire, muy bien, desde el Código Penal del 80, que era una orientación del esquema clásico o causalismo y el neocantiano, porque recordémonos pues que el dolo hacía parte como uno de los elementos de la culpabilidad, pero ya después entra entonces, viene Hans Belzel con su esquema finalista, y entonces dice en un momento pues la conciencia de la antijuridicidad queda como un elemento más en la culpabilidad, junto con la imputabilidad y la exigibilidad. Ese es el juicio de reproche, mientras que entonces traspasan todo el tema del dolo, pero queda un dolo bueno en el entendido que solamente es conocimiento más voluntad, allá en el tipo penal subjetivo. Pues muy bien, vamos a mirar lo siguiente aquí. Entonces, ya habiendo hecho esa introducción más clara, de pronto coadyuva un poco más a comprender lo que de pronto en el video anterior pues pudo haberse me quedado por fuera del tintero. Solamente voy a extraer puntualmente cosas aquí del documento del profesor Araque. Si me alcanza el tiempo, entonces miramos también la posición que tiene en ese documento la profesora Yamila Fakhoury Gómez sobre este tema importantísimo sobre el modelo para afrontar la problemática del error en el derecho penal. Y es que yo les decía, yo pienso que los tipos penales algunos son normales, con verbos rectores muy claros, pero hay otros tipos penales que tienen elementos aleatorios, y por eso tienen ingredientes normativos, tienen ingredientes valorativos, tienen elementos subjetivos que no son el mismo dolo, y entonces allí la problemática frente a ellos, y eso es a lo que le apunta el documento que hizo la profesora Yamila Fakhoury, en el entendido pues de que hay problemáticas frente a este tema cuando el autor tiene pues diríamos que tener el dolo en el entendido del conocimiento sobre o el intelecto o todo lo que es cognitivo en materia de la descripción típica, y entonces allí confluyen muchas cosas que al momento de valorarlas o tenerlas se dice entonces ahora, según esta posición del profesor Diego Araque, que además de ese conocimiento o esa posición intelectiva o volitiva de la descripción del tipo, más la voluntad, además de eso hay que ahora también agregarle el conocimiento de la antijuridicidad o de la ilicitud, y que esa debe quedar en el primer presupuesto, o sea, en el cognitivo, en el intelectivo. Y miremos entonces aquí puntualmente eso que estoy diciendo, cómo que dice, por ejemplo, en la página 75 del documento, subrayo yo aquí, cuando se habla de acción, porque es que es importante, cuando hablamos de acción típica, acción típicamente antijurídica, el injusto penal. Acción es en consecuencia vista desde el prisma del derecho penal y por consiguiente desde un enfoque normativo, realización externa de motivos y valoraciones y valores que interactúan en el tráfico jurídico, que interactúan en el mundo de los contactos sociales o intersubjetivos. Y más adelante dice, la acción es para el derecho penal comportarse frente al mundo social, asumir la realización de un comportamiento activo u omisivo que conoce plenamente los aspectos fácticos de su realización y que asimila plenamente la trascendencia, el sentido y la importancia de ello al llevar consigo la motivación y la comprensión del valor propiamente tal. Aquí en este punto, consultando al profesor Jesús Orlando Gómez López,
mi profesor en Derecho, en la especialización de Derecho Penal, porque pues conté afortunadamente con algunos docentes muy calificados, por ejemplo el doctor Fernando Velázquez, o también con el Manuel Salvador Grosso, por lo menos, también, bueno, docentes muy calificados, personas que conocen este tema, pues entonces puede decirse que en realidad, mire lo que dice el profesor Gómez López en su teoría, en su libro Teoría del Delito. Esta es Ediciones Doctrina y Ley Limitada, Bogotá. Dice, por ejemplo, en la página, por allá en las páginas 300 y 301, para no alargar el cuento, dice aquí, abro comillas, dice, se transforman en un proceso, por lo mismo el proceso de la acción es su unidad total, comprendidos los móviles, las finalidades y la voluntad, hacen parte del acto, aunque no necesariamente, como lo hemos evidenciado antes, hacen parte del tipo, pues muchos de esos elementos se dejan por fuera de la descripción típica y son valorados como grados para mediar la culpabilidad. Eso lo refiere allí el profesor Jesús Orlando cuando toca el tema de los elementos subjetivos del tipo y elementos subjetivos referidos a la culpabilidad. Hay unos elementos subjetivos que son diferentes al dolo, y entonces muchas veces tocan con la tipicidad, antijuricidad y la culpabilidad. Y entonces dice así que en nuestro criterio, todos los elementos subjetivos distintos del dolo integrados a la descripción normativa hacen parte del tipo concreto y caracterizan e identifican objetiva y subjetivamente el delito, dando lugar a un tipo especial o a un tipo subordinado o calificado. Distinto es que algunos de esos elementos subjetivos o anímicos tengan por función anticipa establecer de antemano una especial valoración del grado de culpabilidad o del injusto, como es el caso de los fines políticos, el ánimo de lucro, los motivos fútiles o abyectos, bueno, el ánimo remuneratorio en el homicidio. Estos elementos necesariamente están referidos a los resortes o móviles de la acción criminal que califican la culpabilidad. Por eso dice él, pues, al final, que sin embargo esto todo es de la acción criminal, pero ellos confluyen dentro del mismo tipo penal objetivo y subjetivo. Entonces, son consideraciones que tienen importancia para lo que escribe el profesor Diego Araque en este escrito, cuando dice en la página 76 del tema pues que estoy tratando, de esta revista de Derecho Penal Contemporáneo, dice así, comillas: como se ve, no son pocos los autores nacionales que entienden que la conciencia de la ilicitud es un componente más del dolo del tipo, del dolo de injusto penal, que también debe quedar comprendido en este orden de ideas dentro del elemento cognitivo, póngale cuidado, de que trata el artículo 22 del Código Penal, el cual se extiende también a la comprensión de la ilicitud del acto. Entonces, recordemos pues que cómo está redactado el artículo 22 sobre el dolo. La conducta es dolosa cuando el agente conoce los hechos constitutivos de la infracción penal y quiere su realización. Entonces, el elemento cognitivo o intelectivo es el conocimiento de esos hechos constitutivos de la infracción penal. Deberá conocer entonces en términos generales hasta los ingredientes normativos, los descriptivos, en fin, todo lo que tenga que darse en relación con esa tipicidad, por lo menos objetiva. Y entonces aquí hacía el otro día alusión a la sentencia C1154 del 2005 de la Corte Constitucional, cuando tocó el tema sobre el artículo 79 sobre el archivo de las diligencias de la ley 906 del 2004, el Código de Procedimiento Penal. Y entonces decía, palabra más, palabra menos, trayendo a Klaus Rossi, de que el tipo penal objetivo lo componen básicamente el sujeto activo, pues ya sea
pues el normal y calificado, también la acción típica, el acto como tal, entonces comprendámoslo así, una acción descriptiva, global, y también una descripción del resultado. Entonces, sujeto, acción y la descripción del resultado como elementos básicos del tipo penal. Por eso, en esos términos, pues se dice que el fiscal pues no debe adentrarse en la evaluación del archivo de las diligencias sobre otros tópicos muy diferentes, que eso le corresponde al juez de garantías, sobre todo la preclusión. Pero en esencia el fiscal sí debe abordar todo lo que le revista las características de delito, de acuerdo con el artículo 250 constitucional, reformado pues por el acto legislativo 03 del 2002, de que el fiscal investigará todo aquello que revista las características de un delito. Y entonces venían las críticas y ahí hice alusión de pronto a una profesora, una abogada, Laura Valentina Muñoz Osorio, que también sacó un documento en el que hacía una crítica sustancial sobre esto de la tipicidad objetiva, de cómo lo abordó la Corte Constitucional en esta ponencia del doctor Manuel José Cepeda Espinosa, según la sentencia C1154 del 2005. Pero esa tipicidad objetiva pues es por supuesto que tiene otros ingredientes más aparte de los básicamente señalados. Podría decirse así, es que eso es lo básico, pero también el tipo penal objetivo tiene otros ingredientes o otros elementos que se deben de tener en cuenta. Pero bueno, miremos a ver si eso lo tocamos más adelante. Entonces dice en la página 77, sigue diciendo el profesor Diego Araque, dice en un punto tercero: adicional a todo lo anterior, según el artículo 22 del Código Penal, no basta con el conocimiento de los hechos o con la comprensión de su ilicitud, dependiendo del caso, de si se exige o no la conciencia de antijuridicidad como elemento del dolo, sino que es menester además que el autor haya querido la realización del hecho, es el elemento volitivo. Uno entonces es el cognitivo, que es el conocimiento, y el otro es el volitivo. Y dice aquí, mire lo importante que dice acá: esto no resulta baladí, toda vez que modernas corrientes del dolo señalan que es suficiente con que el autor haya conocido o se haya representado el riesgo de la conducta, entre comillas la situación peligrosa, como tal, haya tomado de forma seria el peligro reconocido por él de la realización del tipo penal, posturas que por este camino han terminado convirtiendo en doloso, entre paréntesis, dolo eventual, como por arte de birloque, lo que en realidad, según la naturaleza de las cosas, son conductas llevadas a cabo bajo la modalidad de culpa o imprudencia por expresar una violación al deber objetivo de cuidado que ha de observar toda persona al momento de desenvolverse en los distintos ámbitos de tráfico jurídico, culpa con representación. Claro, hay que hilar muy delgado entre el dolo eventual del artículo 22 y lo que es la culpa con representación. Una de las dos formas de la culpa, pues recordemos que hay culpa con representación y la culpa sin representación, y el deber objetivo de cuidado, pues. Pero es que aquí traigo en la colación también una sentencia de la Corte Suprema de Justicia, que es la 32964 del año 2001, es componencia del doctor José Leonidas Bustos Martínez. Pero hay un salvamento aquí de voto importante, que son los de Javier Zapata Ortiz y de Sigifredo Espinosa Pérez, todo en relación con el dolo eventual. ¿Y por qué es que dice entonces el profesor acá Araque que este asunto, por arte del birloque, pasa a un asunto de ser culpa con representación a ser dolo eventual? Y así parece ser que en estos asuntos que tuvieron mucha incidencia por estado de embriaguez de los conductores, y es el caso de Fundación, un ejemplo, en los que se terminan aplicando el dolo eventual, pero en realidad, consultando al maestro Gunther Jacobs, en su obra de Derecho Penal, parte general, de Madrid 1995, pues examinaba todo el tema del asunto, pues, del dolo, y en el tipo subjetivo como dolo, en su apartado número 8. Y entonces mire lo que dicen aquí, que dice el maestro, pues, en esta obra,
voluminosa que es suprema, es interesantísimo. Y entonces dice, en la página 310 de su obra, dice aquí, dice sobre el tipo penal subjetivo, dice: la acción ejecutiva es la realización de aquella acción con la que el autor deja salir de su ámbito de organización el curso causal conducente al resultado, realmente consumación o según su representación tentativa. Los pormenores se estudian en la teoría de la participación y en la tentativa. Mire lo que dice: no basta que el tipo subjetivo concurra solo antes de la acción ejecutiva, no existe el dolus antecedens. Ejemplo: si el autor es consciente antes de consumir bebidas alcohólicas de que después conducirá un vehículo, pero al conducir ha olvidado que tomó alcohol, la conducción en estado de embriaguez por falta de conciencia actual no constituye un hecho doloso acerca de la actio libera in causa. Bueno, para no ir muy lejos, habla entonces de la conciencia de la antijuricidad, el conocimiento, la cuestión cognitiva. Pues es evidente, entonces es más claro, no lo canta. Pues es decir, que es una franja muy ligera, digámoslo así, o muy débil entre lo que se debe tomar como un dolo eventual y la culpa con representación, por lo que acabo de mencionar, sobre todo sobre la conciencia actual de lo que está haciendo. Y miremos ahora acá también lo que dice el profesor Areque, o aclara el profesor Diego Araque, sobre la conciencia que debe ser, por lo menos como lo está señalando el inciso final del numeral 11, cuando dice que para estimar, como dice ahí la norma, para estimar la antijuridicidad, la conciencia de la antijuridicidad, basta que la persona haya tenido la oportunidad, en términos razonables, de actualizar el conocimiento de su conducta. Entonces, una cosa es que sea actual, otra cosa es actualizable y otra cosa es potencial. Y allí ahora miramos ese punto. Pues bien, entonces eso es lo que quería pues resaltar en cuanto a este puntico aquí. Sigue diciendo entonces el profesor Araque en la página 78, dice: por esta razón, por las razones de ley lata, es menester verificar, además del componente del conocimiento fáctico o de la antijuridicidad, según el caso, el criterio o el elemento de la voluntad. Como lo dice Fernández Carrasquilla, el dolo es de naturaleza fundamentalmente cognitiva, conocimiento de todos los componentes del tipo objetivo, pero requiere la paralela voluntad de realización del tipo por medio de la propia conducta. Dicho querer previo conocimiento debe recaer sobre los elementos del tipo penal objetivo, sean estos de naturaleza descriptiva o normativa, así como sobre los agravantes a que haya lugar, incluso los elementos subjetivos que es diferentes al dolo, de que habla pues ahorita que estamos mencionando al profesor Jesús Orlando Gómez López. Asimismo, como ya se señaló, debe presuponer la conciencia de la ilicitud del acto en los términos ya expresados, y esto, importa señalarlo, opera para las distintas formas de dolo que existen y que se encuentran consagradas en el artículo 22. Habla pues del dolo directo de primer grado, el dolo directo de segundo grado, hablamos del dolo eventual, y en fin, una cantidad pues también de, según la doctrina, pues otros conceptos en materia de dolo. Y fíjense que es que el código, leyendo a la profesora Yamila, el tema del dolo en España no lo define, eso no se lo deja, no está legislativamente consagrado o definido el dolo, se lo deja a la decisión, por todo lo que implica entonces el concepto, con lo que conceptuar el término, pues como está en el código colombiano sobre el dolo en el artículo 22. Bueno, y entonces mire que refiriéndome a este punto, volviendo aquí, sobre todos los elementos de naturaleza descriptiva y normativa del tipo penal, dice Jesús Orlando Gómez López en el libro Teoría del Delito, en las páginas 214 y 215, que
hay elementos aleatorios al tipo penal, unos descriptivos y otros normativos. Los descriptivos permiten la delimitación e identificación del crimen en la ley. Eso garantiza el principio de legalidad. Y los normativos, ingredientes normativos, son las categorías valorativas cuyo contenido y significación puede ser establecido o precisado por el juez a partir de otras normas jurídicas, culturales o sociales. Bueno, y termina por acá entonces también escribiendo el profesor Jesús Orlando Gómez López en la página 216 de Teoría del Delito, comillas: en tanto los elementos descriptivos pueden ser comprendidos con la simple apreciación, los elementos normativos requieren de una valoración por parte del intérprete, siendo una valoración y conocimiento paralela a la esfera del lego o el profano. O sea, aquí no es letrado. O la valoración ya viene dada por otras normas positivas, cierro comillas. Esto es para referirme a un temita que también hay que abordarlo, y es sobre ese conocimiento, en materia cognitiva, que se debe entender, el profano y el ego. El autor, como un profano del ego, debe entenderlo por la descripción típica, en este caso pues normativa y valorativa, incluso los elementos subjetivos del tipo penal. Si dentro de esa conciencia de la antijuridicidad, pues como tal debe apreciar todo esto para que se le pueda imputar entonces un tipo penal. Pero eso es materia de dar lugar a confusión para aplicar la teoría del error. El error, porque de ello me voy a referir más concretamente en el escrito que tiene la profesora Yamila Fakhoury Gómez, titulado pues Teoría del dolo versus teoría de la culpabilidad, un modelo para afrontar la problemática del error en derecho penal. Consúltelo por YouTube. Pueden ir a este documento de la profesora Yamila Fakhoury Gómez, profesora visitante en la Universidad de los Andes, profesora titular allá en Barcelona, España. Pues bien, entonces sigo aquí revisando este tema. Sigamos aquí. Estoy ya resaltando lo pertinente. Entonces vuelve otra vez entonces por acá en la página 83. Dice el profesor Araque, a ver cómo estamos de tiempo. Sí. Si el dolo, según se examinó previamente, consiste en conocer el elemento intelectivo, que a nuestro juicio incluso comprende también la ilicitud del acto, según se consignó con anterioridad, y querer, que es el elemento volitivo, los hechos constitutivos de la infracción penal, en el error del tipo falta el primer elemento a que dice relación el artículo 22 del Código Penal. En el error de tipo falta el primer elemento. Miren cómo entonces ya va él dilucidando que, pues, si nos atenemos a esta posición, pues volveríamos otra vez a tener en cuenta lo de la teoría del dolo, porque el dolo, aunque en la teoría del dolo, el dolo estaba ubicado en la culpabilidad, y ahora con el finalismo está ubicado en la tipicidad. Pero entonces ese dolo sería un dolus malus, del mismo teoría del delito, que lo tuvieron en cuenta los neoclásicos y clásico y neoclásico, o causalismo neocantiano, para comprender entonces que ese dolo del tipo subjetivo actualmente, ya con base en el esquema finalista y teniendo en cuenta que lo que hace claridad aquí el profesor, entonces ese dolo lo componen el aspecto cognitivo y el volitivo, pero que entonces la conciencia de la antijuridicidad está subsumida o quedaría dentro del mismo elemento cognitivo, ¿no? Como dice aquí, el dolo, según se examinó previamente, consiste en conocer elemento intelectivo que a nuestro juicio incluso comprende también la ilicitud del acto, o sea, la conciencia de la antijuridicidad. Y allí entonces hay que tener en cuenta pues todo esto que para valorar en materia de
la comprensión o el conocimiento cognitivo de lo que es la estructura del tipo penal objetivo. Entonces, básicamente, como lo dijo pues la sentencia de la Corte Constitucional, lo que es el sujeto, la acción típica y el asunto pues de la cuestión de, por último, es la descripción del resultado. Y sigue diciendo entonces aquí el profesor Araque: empero, para que en los casos anteriores se excluya la tipicidad, es indispensable que en cada uno de ellos el error haya sido de naturaleza invencible. Este debe entenderse como una equivocación que, según las especificidades del caso, era imposible de superar, que el sujeto no podía evitar de acuerdo con las circunstancias del caso particular, o simplemente cualquier otra persona puesta en las mismas condiciones del autor hubiera incurrido en la misma equivocación. Solo en estos casos se excluye la tipicidad de la conducta por tratarse de un error de tipo invencible, en el cual, según el numeral 10º del 32 del Código Penal, el sujeto desconoce que su conducta concurre a un hecho constitutivo de la descripción típica. Consecuentemente, no hay conducta punible en los términos exigidos en el artículo 9 y vide. Y entonces dice más adelante que lo anterior significa que si el error es vencible, es decir, si hubiera podido superar con meridiana diligencia, no hay lugar a la exclusión de la responsabilidad. En este otro evento persiste la responsabilidad penal por la incuria remanente, ¿no? Por la imprudencia, no a título de dolo, pues al fin y al cabo falta el conocimiento, o sea, el elemento intelectivo, que como requisito exige el artículo 22 del Código Penal para entender la conducta como dolosa, pero sí por modalidad culposa, pues si el autor hubiera sido más cuidadoso, más diligente, hubiese superado su equivocación. Recordemos entonces en este punto la teoría estricta, por lo menos, de la culpabilidad, cuando habla del error de tipo, tiene esa solución. Invencible absuelve porque no hay tipicidad, porque pues el dolo se excluye, pero queda latente entonces el asunto de la imprudencia, y si es vencible se debe sancionar en ese aspecto, ¿no? Bueno, más adelante, a ver, que yo quería aquí, hay una cuestión interesante que también en cuanto a, sigue por acá más adelante dice aquí lo siguiente: como se ve pues, dice en la página 86 el profesor Araque, como se ve pues, la conciencia de la ilicitud siempre ha sido estimada como un problema que debe ser estudiado en el escenario de la culpabilidad, posición que, sin embargo, no se comparte según ya se expresó más atrás, pues se considera que el dolo, como ingrediente de la tipicidad subjetiva, en la estructura típica de comisión dolosa se compone del conocimiento, del querer y de la comprensión de la ilicitud del acto. Esto a partir de una interpretación amplia del concepto de infracción penal que se utiliza en el artículo 22 del Código Penal, o sea, como un sinónimo de injusto penal o de realización de la conducta típica, pero también antijurídica. Aquí me detengo en un punto. Mire, esto cuando dice de una conducta típica pero también antijurídica como infracción penal, vuelvo al tema del injusto penal, acción típicamente antijurídica. Por eso entonces que cala, y de pronto por acá más adelante él habla de que bien traía el punto sobre la teoría de los elementos negativos del tipo penal. En esa teoría, primero, antes de abordar el tipo, primero se aborda todo lo de la antijuridicidad. Si primero se examina si existió una causal de justificación, no se adelanta entonces a la tipicidad. Es decir, ¿para qué no hay necesidad de llegar a la tipicidad cuando existe una causal de justificación? Sería más o menos, pues a grosso modo, obviamente, guardando las proporciones, lo que está indicando la teoría de los elementos negativos del tipo penal. Entonces, por eso es que aquí, cuando hace referencia a la infracción penal del artículo 22, da pie para que él proponga lo de que ese dolo no sea solamente
conocimiento o lo intelectivo y lo volitivo, sino que también quede la conciencia de la antijuridicidad. Y eso no es tan fuera de contexto. Es como vamos a revisar de pronto, alcanzo ahora a citar un poquito a Yamila Facuri Gómez cuando ella da lugar a pensar esta posición que sí trae bien el profesor Araki. Dice aquí, sigue diciendo Araki lo siguiente: así, cuando el artículo 22 de que se viene hablando se refiere a la infracción penal, no necesariamente está haciendo relación con ello de forma restringida al concepto de tipo penal objetivo. Interpretación esta que también es admisible, pero que no debe ser impuesta como si se tratase de una camisa de fuerza. Entonces, cuando no hablemos cuando se habla de infracción penal, no referirse única y exclusivamente a la infracción del tipo penal objetivo. Dice más adelante, nada se opone entonces a la interpretación aquí propuesta de cara a lo señalado en el artículo de referencia con arreglo al cual, comillas, la conducta es dolosa cuando el sujeto conoce los hechos constitutivos de la infracción penal y quiere su realización. En este contexto se insiste, el concepto de infracción penal puede ser perfectamente entendido en sentido amplio, justo como aquí se comprende. Entonces, la conciencia de la antijuridicidad, diríamos que si esa no está ya no quedaría entonces allá en la culpabilidad, como el juicio de reproche, sino decirlo, bueno, miremoslo acá en esta parte para darle una solución a la teoría, en teoría del delito a lo del error. Y entonces sigue, por acá más adelante dice en la página 88, obviamente la consecuencia que de aquí se sigue, entre otras, es la de asumir una teoría unitaria en materia de error con todas sus implicaciones jurídicas, como de hecho lo asumen la mayoría de los autores antes citados. Aquí cita pues a Fernández Carrasquilla, a Mario Salazar Marín, cita a Nodier Agüero Bentancur, a Jessy Reyes Alvarado, pero dice aquí que salvo Agüero Bentancur, la mayoría de los autores asumen esa posición. Así, todo error, llámese de tipo o de prohibición, directo e indirecto, de hecho o de derecho, invencible o vencible, afecta o repercute en el ámbito o en el nivel del injusto penal, resultando artificiosa por consiguiente toda distinción entre errores que afecten el injusto penal, por un lado, y errores que hacen lo propio con la categoría dogmática de la culpabilidad, por otra parte. Aunque obviamente que aquí, pues, cuando consultaba al maestro Gunther Jacobs, pues él en el apartado 8, pues sí dice o se sostiene lo siguiente, ¿no? Con este punto de la conciencia de la antijuridicidad. Dice en la página 311, dice, abro comillas, dado que todos los elementos del tipo subjetivo son requisitos del injusto, o son una forma específica de injusto, o una especial cantidad de injusto, este injusto no puede ser a su vez objeto del tipo subjetivo. El conocimiento o conocibilidad del injusto no es ya parte del dolo o de la imprudencia, sino que solo pertenece a la culpabilidad. Y cita la teoría, entre comillas, teoría de la culpabilidad, y ahí me envío a ella pues allí. Pues, creo que Gunther Jacobs pues no es partidario de esa posición por lo que acabo de leer. Pero bueno, al fin de cuentas el derecho penal es una ciencia social con imprecisiones. Y cada uno puede dar un criterio que sea más o menos plausible a fin de resolver el problema sin que genere una impunidad, claro está, sino adaptarse a un acercamiento más en justicia o en equidad en la aplicación del derecho penal. Bien, entonces ya para finalizar, por la cuestión del tiempo, a ver, ¿qué otra cosa importante aquí encontraba? Dice aquí, cuando ya toca el tema pues de la teoría limitada de la culpabilidad, pues que rige el artículo que adoptó la legislación colombiana en el artículo 32, numeral 11. Dice, en cualquiera de los casos anteriores, y entonces refería a lo que, los ejemplos que traje al principio, del error de prohibición directo y el error de prohibición indirecto. Si el error es invencible, no hay responsabilidad penal. Según la mayoría de la doctrina, se excluye la culpabilidad. Según nuestro criterio,
Esto más bien sucede porque la conducta es atípica al faltar la conciencia de la ilicitud como elemento del dolo, teoría unitaria del error, entre paréntesis. Tratándose en cambio de un error vencible, la norma bajo examen señala que subsiste responsabilidad penal, obligando al juez a rebajar la pena en la mitad. Según la crítica especializada, esto es consecuencia de la teoría de la culpabilidad que en su versión limitada, huelga pues la oportunidad para rectificar lo que dije en el video anterior, se acoge en el Código Penal colombiano. Dice, nosotros creemos, sin embargo, insisto, nosotros creemos, o sea, él, y no sé quién es más, pues nosotros, habla de en plural. Yo creo, debo haber dicho, sin embargo, que se trata de un caso de culpa de derecho, en el cual el legislador no quiere dejar impunes este tipo de errores que, siendo vencibles, recaen sobre el aspecto de la ilicitud en sí misma considerado. En esto coincidimos con Fernández Carrasquilla, no sé por qué dice coincidimos, pues coincido con Fernández Carrasquilla, cuando manifiesta que, comillas, de esta manera, dicho error es punible también en los supuestos en que el tipo respectivo no tiene prevista pena para la forma de comisión culposa. Y en este supuesto el artículo 32.11 del Código Penal, 32 numeral 11 del Código Penal, provee entonces una especie de cláusula general de punición de culpa. ¿Ve? Finalmente dice la última clase de error de provisión indirecto a que se hizo mención, esto es aquel que recae sobre los presupuestos objetivos de un tipo permisivo, se encuentra regulado en el numeral 10 del artículo 32 del Código Penal como si se tratase de un error de tipo, con los mismos efectos jurídicos de este último. Y entonces por acá ya para finalizar dice que el error de prohibición indirecto sobre los presupuestos objetivos de una causal de ausencia de responsabilidad penal sea regulado en la legislación patria como si se tratase de un error de tipo, ciertamente se explica también por la teoría limitada de la culpabilidad en materia de error. Entonces volvemos acá, teoría limitada en materia de error. O incluso si se parte de una postura como la teoría de los elementos negativos del tipo penal o ratio essendi. Recordemos que la razón de ser entonces es la antijuridicidad para la tipicidad. Entonces primero se aborda lo de las causales de justificación a fin de llegar a la tipicidad. Solución que nos parece correcta si se tiene en cuenta el hecho irrefutable que el error de prohibición indirecto sobre los presupuestos objetivos de una causal de ausencia de responsabilidad penal, el hierro en últimas atañe a un aspecto puramente fáctico, aunque con implicaciones sobre la ilicitud de la conducta. Esa es la defensa positiva. Hablábamos pues del caso ya tantas veces mencionado. Ya para cerrar entonces pues me refiero a, en estos últimos minuticos, a ver si me da el tiempo, si no me lo dejo pendiente, pero el documento que tiene pues la profesora Yamila Fakhoury para estimar lo siguiente. Mire, ella dice en este documento que con la identificación de lo normativo con hechos sociales con relevancia jurídica se pretende ofrecer en primera instancia un argumento de orden práctico para una revisión de la situación actual en materia de dolo y error. Los casos en los que el conocimiento del hecho típico no lleva aparejado el conocimiento de la prohibición son tan marginales que no habría que estructurar la teoría del error en función de ellos. Esto es importante y eso es lo que está apuntándole pues el profesor Diego Araque. Claro, dice aquí, los casos en los que el conocimiento del hecho típico no lleva aparejado el conocimiento de la prohibición son marginales, es decir, son pocos en los que no lleve implícito entonces en ese elemento cognitivo en la conciencia de la antijuridicidad o la conciencia de la ilicitud. Entonces dice que hay que revisar pues en todo ese aspecto, lo dejo como un preámbulo aquí para lo que viene en otra conferencia, ya para explicar más a fondo este tema, porque no me da el tiempo, de la posición que trae, muy interesante, y que lo invito a que también la revisen, de la profesora Yamila Fakhoury. Muchas gracias, estamos entonces dándole ya, comenzando este año. Dale clic si te gusta, compártelo, hay personas que lo necesitan. Les recuerdo, si hubo imprecisiones pido disculpas, pero a fin de cuentas esto no es fácil obviamente, pero bueno, ahí vamos.
y si después reviso y encuentro algún hierro, pues hago la observación simplemente. Y además ustedes allá juzgan, consulten, lean y me dan sus opiniones. Muchas gracias.